y yo vine representando en este caso de hoy, concretamente a la Conavio, a Pedro Álvarez y Casa, y bueno, di algunas orientaciones técnicas, administrativas y algunas opiniones de por dónde irse, digamos, ¿no? Para hacer la reserva, ¿no? Eso fue lo de hoy, digamos. Es lo de hoy, es lo de hoy, digamos. Sí. No sé si hay otras cosas generales. Partimos un poco de lo general y ahorita caemos a lo particular. Sí, perfecto. Sí, y ya habrá algunos temas de conservación, de manejo de vida silvestre, etcétera, que pueda opinar, digamos, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿cuál es el futuro ecológico de México? Pues el futuro ecológico es, digamos, los procesos ecológicos seguirán existiendo, ¿sí? Si sigue habiendo una tasa de deforestación de 500,000 hectáreas anuales, digamos que el futuro de que siga sucediendo lo que se llama el proceso ecológico académicamente, pues sigue existiendo, ¿no? O sea, si quitamos el número 8 y el número 4, no se acaban las matemáticas, ¿no? Entonces, si quitamos 20 árboles, la ecología no se acaba. Lo que hay un impacto es en el medio ambiente y en los procesos ecológicos que suceden en ese ecosistema, en un bosque de encino, en una selva baja, en una selva alta, etcétera, ¿no? Pues digo, es muy común, pues muy normal, quizás es más una obsesión académica lo que estoy diciendo, en el sentido cuando se dice afecta a la ecología, ¿no? No, pues a la ecología no la afecta, ¿no? A lo mejor hasta le mejora porque hace reflexionar más, hace más análisis académicos, como no afecta a la física, cuando cambias una ley o la evoluciona conceptualmente, o como no afecta a las matemáticas y quitas el 2 o el 4, o le pones el 8, o pusieras el menos 0, etcétera, ¿no? Entonces, lo que afecta es el impacto es al medio ambiente. Y el futuro ecológico de México, en términos, por ejemplo, de cambio climático, hay ya unos modelos muy, muy avanzados, muy aceptados por el Comité Intergubernamental, Interacadémico, Interinstitucional de las Naciones Unidas, donde participa México, donde hay unas tendencias a mayor sequía, ¿no? Sobre todo la parte norte. Entonces, en términos de futuro ecológico, es que hay zonas de mayor sequía, por lo tanto tiene que haber procesos de adaptación de las especies de flora, de fauna, de hongos, pues para adaptarse a esos climas, ¿no? A menos precipitación posiblemente, a mayor temperatura. En las costas, bueno, pues viene la posible aumento del nivel del mar. En el mar, en el caso de los arrecifes, pues mayor temperatura, mucho más riesgo de muerte de los corales, etcétera, ¿no? Entonces, en términos de deforestación, de deforestar, así estrictamente, creo que tiene que haber una aplicación cada vez más rigurosa de las leyes, de la política pública de conservación, para que haya una reducción. Hay un compromiso de México para llegar incluso a la tasa cero de deforestación, ¿no? Que no haya deforestación. Entonces, si no se cumple, el futuro efectivamente es pues mayor contribución al cambio climático en términos negativos, ¿no? Porque el cambio climático ha sido toda la historia del mundo, ¿no? Siempre ha cambiado el clima, ha habido glaciaciones, ha habido calentamientos, ha habido enfriamientos, etcétera. Siempre han estado. Ahora de repente estamos, nos falta la cuarta glaciación, que no se tarda, que se está acercando. Exactamente, pues, ¿no? Entonces, si no hay, particularmente si no hay una aplicación más rigurosa de las políticas públicas en el caso de protección, vigilancia y de modelos de conservación y de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pues sí, el futuro ecológico es más desastroso, digamos, no me gustan mucho las palabras apocalípticas, pero no encuentro ahorita otra, habrá más deterioro, mayor migración a las ciudades, ¿no? Habrá más sequía, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido pudiera ser así, digamos, apocalíptico. Sí. Por otro lado, hay un incremento, digamos, en la creación de áreas naturales protegidas, 26 millones de hectáreas,
hay una creación de unidades de manejo forestal que han aumentado en muchos millones las hectáreas de bosque en términos de manejo, certificado, de mejor aprovechado, etcétera, a pesar de que vivimos la contradicción de que el 80% de donde viven, por ejemplo, los ejidatarios, indígenas, comuneros, son las zonas más ricas biológicamente, sin embargo son las zonas más pobres económicamente, ¿no? La riqueza biológica, pobreza social y económica, ¿no? Es una locura. Quiere decir que quizás tenemos un discurso desde hace muchos años, en el caso de quizás los biólogos, donde hemos dicho, pues sí, que la riqueza biológica, la biodiversidad, y que México es un país súper mega diverso, pero en esas zonas justamente tenemos la mayor pobreza social y económica. Entonces sí es importante que haya mayor aplicación de políticas públicas y sobre todo que haya sinergias y transversalidad. Para mi opinión, es que la agenda ambiental está muy dispersa, ¿no? Y bueno, comparable con las políticas agropecuarias, es de 1 a 12, ¿no? El presupuesto de la Semarnat es 1 peso y el de la Zagarpa es de 12 pesos, ¿no? Entonces, si tú llegas a promover que cuiden las mariposas y que el arbolito no lo tumben, pues el siguiente a entrar, a sentarse aquí, yo ofrecería 1 peso por cuidar ese bosque y esas mariposas, y el que vendría atrás de mí, que en este caso sería el sistema agropecuario, ofrecería 12 pesos, ¿no? Entonces sería ¿con quién te vas? ¿No? Digo, si me das 12 pesos, pues agarro 12 pesos, no agarro 1 peso, ¿no? Entonces, sí se requiere una gran valoración de los recursos naturales, de la biodiversidad, darle mayor valor económico, social, estético, en términos de salud, de servicios ambientales, agua, bosques, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la transformación del proceso de conservación sí tiene que ser de una tendencia hacia mejorar lo que es conservación, aprovechamiento. De tal manera, incluso hay zonas, por ejemplo, en el estado de Guanajuato particularmente, que fueron abandonadas por la gente que migró, abandonó tierras, migró a la ciudad o migró a Estados Unidos, etcétera, y se recuperaron, incluso magníficamente las han dejado descansar muy bien. Pero en México, pues tenemos el proceso muy avanzado en muchos lugares donde la relación sociedad-naturaleza es necesaria, es importante, y tenemos que buscar trabajar, probar nuevas formas de conservación de los recursos teniendo beneficios sociales, alimenticios y económicos, porque en México, en cualquier tras de un árbol, tras de una hoja, más que en cada esquina, más bien en cada cerro, en cada planicie, pues hay una comunidad, hay un ranchito, hay un ranchote, etcétera. No es como las zonas de parques nacionales que hay en Estados Unidos y Canadá, que además son propiedad del Estado, ¿no? Aquí no hay prácticamente ya propiedades de la nación, todo está repartido. Entonces, pues el trabajo es que tiene que hacer la propia sociedad, los diferentes grupos sociales en el campo y en la ciudad, porque hay mucha influencia y poder de los habitantes de la ciudad sobre la naturaleza, el pago de servicios ambientales, la visita, etcétera, transferir recursos, ¿no? Porque digamos que si una gente en el campo tumba un árbol, pues obviamente le pueden dar hasta años de cárcel, y sin embargo en una ciudad de miles de hectáreas o de cientos de hectáreas deforestadas que consume muchísima agua y eso, pues no te hace nada, no, para nada, hasta te dan crédito para una casa, te hacen la carretera, te ponen el metrobús, te ponen 3 servicios de taxi, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso pero la demanda de recursos que hay de la ciudad, pues son muchísimos, ¿no? Claro. Agua, suelo, aire, y el impacto en el aire, etcétera, y entonces hay que estimular socialmente, culturalmente y económicamente, pues la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad, y conservación es uso y aprovechamiento, ¿no? No es nomás no tocar, ¿no? O sea,
no es verlos ahí nada más, porque insisto, en este país no es posible, y la gran experiencia que hay pues es el manejo que han hecho las comunidades de muchas cosas, ¿no? De la milpa, de las abejas meliponas, de un chorro de especies que las comunidades, los sistemas agroforestales, agrosilvícolas, pues las comunidades campesinas, indígenas, y ya muchos nuevos agrónomos, agricultores modernos, digamos, pues están haciendo el manejo de los orgánicos, ¿no? Certificándose para producir cosas orgánicas, fijar nitrógeno, no con fertilizantes químicos, sino con productos orgánicos. Hay una tendencia en ese sentido importante, y por lo tanto el futuro, en este caso yo lo quisiera ver, no por ánimos apocalípticos, sí, y no por ánimos aspiracionales, pero sí voy a citar una frase fue lo mejor para mí hoy del día, que enseñó el presidente elegido del comisario ejidal, don Salvador Chava Mandujano. Cuando le preguntaron su edad, dijo: tengo 80 pero voy para 50, ¿no? Entonces, al revés, ¿no? O sea, voy para viejo, hay potencial, hay potencial, y mucha energía, ¿no?, para poder seguir adelante. Sí, pues hay en este caso, ¿me dices aquí del grupo o en general? En general. No, bueno, en general la agenda ambiental tiene que fortalecerse, tiene que unirse. Te digo, hay algunas cosas dispersas, ¿no? La Semarnat tiene 4 o 5 instituciones, como por ejemplo la CONAFOR, la CONAGUA, etcétera, y en algunos casos hay problemas donde se repiten y se dispersan recursos, se repiten programas, etcétera. Incluso ahorita hay una evaluación, no nueva, pero sí muy planteada públicamente del gobierno federal, que dice: vamos a evaluar los programas públicos, vamos a hacer este presupuesto cero, ¿no?, que se llama tasa cero, que es partir otra vez de cero, y en el caso, por ejemplo, de programas de apoyo al campo y ambientales, pues hay 350 y tantos programas, y que muchos de ellos se repiten, que tienen alguna condicionante que se repite. Entonces tienes que fortalecer la agenda transversal, este asunto de lo económico, lo social y lo ambiental, que es el concepto básico de la Santísima Trinidad del desarrollo sustentable, y hacer políticas públicas en base a eso, concretamente, pues, ¿no? O sea, que realmente lo apliques, que te sientes con la Zagarpa, que te sientes con la Sedesol, con la Secretaría de Economía, digo, que tú como agenda ambiental, Secretaría de Medio Ambiente en este caso, o las organizaciones civiles, y bueno, se haga un ejercicio de planificar y de potencializar. Vamos a trabajar en esta región con este grupo de gentes, hay vialidad, vamos a dar subsidios, no subsidios, etcétera, ¿no? ¿Y entonces, la CONABIO trabaja en ese sentido? La CONABIO básicamente su mandato es el conocimiento del uso de la biodiversidad de México, ¿no? Entonces está cumpliendo 20 años la CONABIO, donde ha fortalecido el conocimiento de qué es lo que hay en el país, qué especies de flora, qué especies de fauna y qué especies de hongos, ¿no? Que son los 3. El asunto está en que haya un gran conocimiento. En el caso de la CONABIO hay grandes bases de datos, grandes difusión. En ese sentido se está muy adelantado en lo que es el conocimiento de las especies, de la especies flora, que hay, flora, fauna, hongos del país, ¿no? Digamos, faltan mucho, que tú puedes ver notas hasta de la sección cualquiera del periódico, usted dice hay una nueva especie, se encontró un nuevo grupo. Y desde su punto de vista, ya con la proyección a futuro, con la problemática, el hombre relación hombre-naturaleza, ¿no? Encuentro con la naturaleza y el hombre como parte del gran ecosistema, ¿no? El crecimiento de las ciudades, como la Ciudad de México, que cada vez se vuelve más amplio, la casa deja de ser casa, se vuelve edificio, claro. Centro comercial donde puede encontrar uno todo, ya se vuelve la plaza general. Sí. Mientras que en el ámbito rural, pues el campo sigue siendo parte misma de la naturaleza, ¿no? O sea, el hombre forma parte de la naturaleza, no le es ajena como la ciudad. En este sentido, ¿cuáles deben ser las políticas? ¿Qué deben considerar estas políticas de acción? ¿Quedarnos solamente en las reservas o qué más tendríamos que contemplar? No, definitivamente solo en las reservas no. El concepto de reserva ya hace 20 años tiene mucha utilidad, mucha aplicación. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas acaba de cumplir
15 años el día 15. Ha sido muy importante como instrumento de conservación, de aprovechamiento, de manejo, resguardar un gran porcentaje de la naturaleza, digamos, del país en el estado, incluso ya van en el 20%. Los objetivos estos del milenio era el 10% del territorio conservado en áreas naturales. En Guanajuato, por ejemplo, a pesar de que no es un estado que digas tiene una gran diversidad de recursos y eso, así a primera vista, pero tiene bastantes cosas. La CONAVI publicó hace ya un año el libro El Capital de la Biodiversidad de Guanajuato, y bueno, son 2 tomos enormes y hay muchísima flora, hay muchísima fauna y hongos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no son las reservas el único instrumento de conservación. Se ha demostrado incluso que mucha de la mayor diversidad está fuera de las reservas. O sea, se ha demostrado que hay ciertas especies que están afuera, o sea, que no estamos conservando, en algunos casos, especies, ecosistemas y poblaciones importantes no están en las reservas. Puede ser que estén en las unidades de manejo para la conservación ambiental, las UMAS, en las unidades de manejo forestal, en las microcuencas, etcétera. No solo en las reservas. No es el único instrumento, es un instrumento muy importante que hay que seguir fortaleciendo. Y dentro de las reservas, que hay muchas categorías, diferentes niveles, pues está la zonificación. Las zonas núcleo, las intocables, digamos, donde sí tienes ahí, donde que nadie se aparezca ahí en 20 años, dejemos que tal. Las zonas de uso público, las zonas de amortiguamiento, donde permites un cierto desarrollo, una cierta extracción, etcétera, ¿no? Entonces las reservas no son el único instrumento, sí son muy importantes y no es el único camino para hacer conservación, insisto, viendo el concepto de conservación amplio, no de solo no tocar, ¿no? Sino uso, aprovechamiento. ¿Y cómo deberían generarse esas políticas que permita transformar la conciencia ecológica de los individuos, ¿no? O cómo reconocer esa naturaleza que de repente, pues, no solamente, como bien dices, no solamente es un recurso económico. El hecho de no permitirme tocar es alejarme precisamente de mi propio recurso con el cual he sobrevivido por mucho tiempo, o implica tener más ganancias, ¿no? O sea, matar un animal con ciertas características es venderlo y poder sobrevivir 15 días, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo crear esas políticas que permitan crear un equilibrio entre la sociedad sin llegar a ser ni defensores de la naturaleza a ultranza, ¿no? Pero tampoco nada más ser una persona que ve el paisaje? Claro, la mera contemplación, ¿no? La contemplación, sí. Yo creo que es necesario seguir fortaleciendo la promoción, el fomento de la conservación a través de reservas, a través de sistemas agrícolas, agrosistemas silvopastoriles, ¿no? Manejo de cuestiones forestales para aprovechamiento, para papel, para resinas, etcétera, y que abajo tengas el pasto para los borregos y que en medio tengas las habas, un cultivo de habas, y que puedan venir los venados y comer, que los venados se coman las habas y tú te puedas incluso comer los venados, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí la diversificación, el uso múltiple, en este caso de los recursos naturales, uno de los grandes ejemplos es la milpa, ¿no? La milpa concebida con esa diversidad que tiene de calabaza, maíz, frijol. En el trópico, por ejemplo, dicen que la milpa da carne, ¿no? En lugar de que te produzca plantas, calabazas, etcétera, dicen que da carne porque, bueno, como llegan los jabalíes los tejones, llegan a comerse la calabaza y eso, entonces los tepezcuintles, pues tú aprovechas la carne, ¿no? Entonces, en ese sentido es una visión de promover la diversidad de productos, ¿no? En este caso aprovechables, estimular la producción rural, la producción en sí misma de alimentos frutales, etcétera, de las variedades, y tratar de no reducirlas,
digamos, si antes había 80 variedades de naranja en México, ahorita quedan 20 por la especialización agrícola, etcétera. Creo que es importante la diversificación en la producción, en este caso sí es importante estimular el trabajo y la estancia en las zonas rurales, y sí, y la conservación de ecosistemas, de cuencas que te producen servicios ambientales como el agua, y bueno, pues que también te dan educación, recreación, estética, etcétera, ¿no? Digo, y en ese sentido hay que fortalecer la divulgación, la educación, ¿no? Es un asunto porque bueno, importante. eso lo podríamos entender en la zona urbana, en la zona rural, perdón. Sí. Siempre es así, como que ahí es donde está el equilibrio, porque ahí está el árbol, claro, ahí está el problema in situ. Claro. Pero en la ciudad, que no saben vivir con el campo, porque no hay campo. Sí, claro. El parque se vuelve insuficiente como esta relación, pero podría existir ciudades autosustentables, buscar algunas técnicas donde, yo creo pensando en la vaca enana, claro, en este sistema de tambos tipo, creo que israelí, si no estoy mal equivocado, ¿no? que son como jardines babilónicos, claro, ¿no? Sí. Que permita reconfigurar, incluso cuando uno ve las imágenes futuristas de cual sea, está esa parte de cultivo. Cómo rearticular y el reencuentro, porque mi hijo, por ejemplo, no es cierto, no fue, pero sí hay casos de que creen que la carne sale del supermercado, ¿no? Que no existe un proceso, que no existe la vaca es una imagen, una figura. Claro, el café le abres una tapita y ya es café. No hay un agricultor cultivando, cosechando, secando y tostando café. No, yo creo que sí, ese es un problema de educación, de información. No creo que tenga que haber vacas enanas en el departamento, en el nivel 7 de un edificio, ni vacas no enanas. Creo que fortalecer la producción del campo, pero sí en el caso de las ciudades, en el caso de, digamos, lo que es la recreación y lo que es la salud de respiración, pues bueno, tiene que haber un mínimo. Hay unos indicadores donde dice tantos metros de área verde por habitante, ¿no? Efectivamente creo que la tendencia es que sean verticales, ¿no? Las ciudades hacia la verticalidad, porque además hay menos impacto, ¿no? O sea, es mucho menos impacto horizontal. Puedes optimizar recursos, digamos, desde el baño del piso 40 al baño del piso 1 con el mismo tubo, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Una sola planta de tratamiento, etcétera. Entonces, y además creo que sí se está haciendo y hay que ir rediseñando y reconstruyendo las ciudades, porque digamos, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo de Celaya, pues no es vámonos a hacer una nueva ciudad ahora al sur de Salvatierra, no es, o si no la hacemos ahí, pues ahora la hacemos más al sur o más al norte. O sea, la idea y la propuesta es ir reconstruyendo en este caso las zonas urbanas, mejorando la infraestructura urbana, mejorando, agrandando los parques y jardines, rehaciendo los baños para que sean ahorradores de agua, reconstruyendo los techos para que capten agua de lluvia, para que entren más luz, los muros en lugar de que los que fueron muy grandes, pues bueno, hacerlos de otra manera para que sean térmicos. En ese sentido, sí, la tendencia debe ser, y en este caso las universidades, los centros de investigación tienen mucho que aportar. Y contamos con esa infraestructura, con esas políticas que permitan realizar ese tipo de actos. Es decir, por ejemplo, pensando la reconstrucción del centro histórico, si no mal me equivoco, si no me llegó mal la información del distrito del DF, donde pusieron ciertos tipos de piso que era absorbente precisamente porque lo que se necesita es, aparte de material, volver a llenar para que se mantenga la amortigue la ciudad con toda la serie de terremotos, todo. Era un lago la Ciudad de México. Así es. Que le permite incluso a la ciudad sobrevivir por la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿tendremos esas políticas muy claras y definidas, por ejemplo, en las ciudades? Hay buenos avances, sinceramente. Hay nuevos términos, exigencias, incluso, por ejemplo, de las políticas de construcción del Infonavit, así, tal cual. Ahora ya vemos que hay calentadores solares en los fraccionamientos junto a las carreteras. Vemos que está lleno de calentadores solares. Hay una serie
de cuestiones de altura de techos que permiten una aireación, por lo tanto ahorrar la posible instalación de aire acondicionado, el tamaño de las ventanas, de los tragaluces para que tengas más luz natural, etcétera, ¿no? Sí hay avances en eso, pero la tendencia debe ser diseñarlas y aplicarlas, ¿no? Justamente aprovechamiento de energía solar, todo eso se tiene que ir rehaciendo así que más rápido incluso que la reconstrucción de las ciudades, más rápido la reconstrucción de políticas públicas, en el caso de las ciudades donde se obligue, pues bueno, los fraccionamientos, ya hay ahorita que te dan el 10% de lo que les corresponde construir, 10% para área verde, ¿no? Entonces, pues debe ser eso, se les exige, por ejemplo, los fraccionamientos, el agua de tratamiento, la planta de tratamiento de aguas, que siempre hacen 5 años después, ¿no? O 20, o no la hacen, ¿no? Prefieren pagar la multa, que es mucho más barata que construir la planta. Entonces sí se necesita ir avanzando en políticas públicas para reconstruir las ciudades hacia la sustentabilidad. Y tienen pláticas con las autoridades. ¿Ustedes ayudan a orientar a las autoridades? Sí, ¿Hay trabajo directo y un funcionamiento claro con las dependencias ecológicas de cada municipio? Está planteado. Hay algunas buenas experiencias en ese sentido. Hay diseños de políticas públicas transversales en términos generales, pero en términos específicos y particulares, la agenda de la transversalidad que está por ahí es pública y cada tanto se reúnen incluso los secretarios para acordar tal. Hay que fortalecerla y hay que llevarla a cabo y para que la gente pues se la crea, ¿no? Entonces está planteada la agenda de transversalidad, energía con medio ambiente, con economía, con suelo. Existe un planteamiento, hay una tabla de Excel, ¿no? Donde llega y cada quien debe hacer lo que le corresponde, porque es un tema transversal, cambio climático, es el caso de cambio climático. Entonces, ¿qué tiene que hacer cada secretaría, por ejemplo, en este caso hablando de gobierno? Y bueno, ¿qué tiene que hacer la Secretaría de Educación? ¿Cómo tiene que intensificar sus campañas? Educar en el nivel desde primero de primaria hasta etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un proceso, pero es urgente e importante que la agenda de transversalidad, que digamos ahorita podría decir que solamente está teóricamente planteada, pues ponerla en práctica. Bueno, ahora pasando un poco más a un plano de una economía política, para ya ir cerrando también. Por ejemplo, las casas ecológicas son muy caras, ¿no? Sí. Las casas ecológicas con pintura ecológica, todo ecológica, sale muy caro y solo DiCaprio, ¿no? Pudo comprar su departamento, ¿no? Que fue muy llamado ese asunto. Entonces, claro, sí. ¿Cómo poder acercarnos de manera económica y crear una economía que sustente en sí misma esta parte ecológica? Pensando en que está lo orgánico, pero lo orgánico me sale más caro que lo transgénico, entonces eso me complica porque ya no estoy comiendo ni sanamente, entre comillas, estoy con los transgénicos. Purificar la tierra en el campo se llevaría mucho tiempo para volver a meter otra vez orgánico. ¿Cómo solucionar ese problema? Pues no hay de otra, hay que invertirle. El costo económico que tendría o que va a tener el que no se atienda el problema, por ejemplo, de cambio climático, de rehacer problemas de erosión, de restaurar suelos, etcétera, es mucho más caro que no invertir ahorita 1,000 millones de pesos en nitrogenar los suelos del sur del estado con desechos de agricultura de pollos, por ejemplo, que esperarte 10 años y entonces vas a tener que pedir 34,000 millones de pesos, quizás ya ni para poder restaurar los suelos, sino para comprárselos a China o importarlos, ¿no? Pedir un crédito y pedir limosna porque no tienes capacidad de producir tus alimentos. Hay que invertirle, ¿no? Tal. Ya ahorita un calentador solar te sale 3 veces menos, eso sí es un hecho. Sí, hay muchas, ya van mucho hacia abajo los costos de la producción orgánica, de la pintura, etcétera. Y si los alimentos orgánicos, pues bueno, tiene que haber también inversión
mercado, tiene que haber mercado, que pase, ya después de que pase la moda, supongo que tiene que establecerse el mercado de productos orgánicos de calidad, pues para que sí cualquier gente, pues no solo DiCaprio, pueda vivir en un lugar así y sea cada vez más común. Insisto, creo que sí, en el caso, te digo, de la construcción nueva, en el caso de los fraccionamientos de interés social, pues el Infonavit, por ejemplo, da muchos más estímulos económicos, más créditos, más tiempo, claro, cuando haces un fraccionamiento que tiene más garantías de que vas a ahorrar agua, energía, etcétera. Entonces, sí hay que invertirle, ahí sí hay que ampliar el mercado, claro, y pues digamos, de lo poco que sé, y una regla simple de Ciudadanos, que si va a haber más inversión y va a haber más mercado, pues van a bajar los precios, ¿no? ¿Y usted ha visto un cambio de la preocupación de las instituciones académicas de investigación ligadas a esta problemática o la solución para generar su propia infraestructura ecológica? Sí. En el caso de las instituciones académicas, universidades, centros de investigación, definitivamente, o sea, están mucho más metidos en la agenda ambiental, en la ecológica, en la biológica y tal, pero en la ambiental hablemos de atención a la problemática, reducir contaminación, captación de agua y lluvia, edificios inteligentes y sustentables. Yo creo que están los centros, la academia está bastante más involucrada, y lo que falta es la vinculación academia, actores sociales y gobierno, ¿no? Digamos, claro, tratar de este asunto de la interdisciplina que se habla desde hace muchísimos años, pues tratar de que los diálogos sean cada vez más constantes y más cortos, y que las necesidades, digamos, por ejemplo, de la sociedad se le planteen a la academia y digan: yo quiero saber esto, y tu academia investígalo, ¿no? Hay varios lugares donde se hace, por ejemplo, está el Fondo Sectorial CONACYT, Semarnat, y entonces se hace en base a las demandas que le llaman, ¿no? El Consejo Estatal y el Consejo Nacional. ¿Cuáles son las demandas de la sociedad? Pues quiero saber cuál es la problemática de contaminación de metales pesados en el municipio de Guanajuato. Entonces, y si hay una interacción, o sea, que ustedes lleguen y digan: tenemos estas necesidades, eso existe, o problema, sí, o llegan, nosotros descubrimos esto, y llegan se acercan a la institución, la academia, sí, se acercan a la instancia gubernamental y dice: le ofrezco todo lo que he opinado, yo he visto todo esto, aquí va una propuesta, claro, decidan. Como todo lo que he estado opinando es que se está avanzando y hay que meterle más velocidad. O sea, los académicos tienen que voltear y decir qué necesitan, o sea, qué es lo que quieren saber, dónde quieren que estudiemos, qué estudiamos del agua, qué estudiamos de los metales pesados, dónde quieren que investiguemos qué flora y fauna hay, etcétera, etcétera. Y pues sí, dirigir. La academia tiene que voltear cada vez más, como el caso pues de este campus, de este proyecto que vimos hoy en Ojo de Agua de Ballesteros, donde la unidad, campus de Celaya, de la Universidad de Guanajuato, pues está atendiendo la promoción rural, está atendiendo la organización social de los campesinos que quieren hacer una reserva, y entonces la universidad pues ha dado respuesta en términos de organización social, en términos de dar alternativas de manejo de agua, en términos de gestión para que se haga la reserva. En ese sentido hay varios y buenos ejemplos, e insisto, como he dicho, todo hay que fortalecerlo más, y hay que hacerlo a veces incluso obligatorio. Entonces todo este trabajo de alguna manera es de lo local a lo global, es decir, es una implicación que nos estén pidiendo la globalidad de que tengamos que trabajar y alcanzar estas metas, o es la necesidad propia del país. Es en términos globales lo que está sucediendo, y pues sí, la atención a los problemas locales sí es un punto
inevitable sin que dejes de ver la parte global. O sea, sí. tienes que ver los árboles sin dejar de ver el bosque, ¿no? Eso sigue siendo una... Los gringos no quieren dejar de poner fábricas, los norteamericanos, etcétera. Sí. Quieren seguir en su gran producción en masa, después de su herencia, su recuerdo, ¿no? Les gusta hacer eso. Sí. ¿Qué beneficios o qué apoyos recibe todas estas áreas preocupadas o dependencias dedicadas a la parte ecológica, si realmente reciben apoyo internacional? Sí, bueno, ¿hay proyección internacional? Sí, hay muchos proyectos, hay recursos internacionales moviéndose en México, por ejemplo, particularmente, de Alemania, de Estados Unidos, privados y públicos, ¿no? De gobierno de Estados Unidos que apoya la investigación del perrito de las praderas, o de la conservación del jaguar, etcétera, y aportan tanto dinero, ¿no? El presupuesto federal de la Semarnat anda en unos 60,000 millones de pesos. El de Zagarpa, como te digo, anda en mucho más, ¿no? Ha crecido el presupuesto de la Semarnat, en este caso, y de la CONAVIO, y de la CONAFOR, y de la CONAM, o sea, ha crecido, pero es obviamente, digo obviamente porque no alcanza, pues no, se necesitan muchos recursos. Conservar una hectárea de bosque natural, conservado, una selva baja como las de aquí que salimos, conservar una hectárea costaría 500 pesos, digamos, ¿no? Vas, lo limpias, que no se llene de hongos, pones un vigilante, barbechas, etcétera. Eso te podría costar, digamos, al año 500 pesos, por decirlo así. Para restaurarla, si tú pones una cerca, tienes que poner los postes, tienes que poner el alambre, el mantenimiento, la semilla, etcétera, te cuesta 5,000 pesos. Esa es la diferencia. 1,000 veces, o sea, esa diferencia. El no restaurarlo es mucho más barato. Es mucho más barato conservar que estarlo marcando. Y que estarlo restaurando, pues, ¿no? Entonces sí tenemos que invertir ahorita los miles de millones de pesos que se requieren en este momento para atender desarrollo rural, cambio climático, desigualdad, deforestación. Hay que meterle a esos recursos porque si no, efectivamente el deterioro pues va a ser más grande, como preguntabas al principio, y no va a costar 2,000 millones, va a costar 80,000 millones, y va a haber que andar mendigando, hay que andar migrando, hay que andar haciendo pleitos por el agua, hay que andar en otras situaciones que esperemos que no nos veamos en los próximos años, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la proyección de este futuro y la realidad presente de el problema ecológico y socioambiental y sustentable en el Estado? En el Estado, y ahora sí en el Estado de Guanajuato. Bueno, yo creo que es un Estado muy impactado, o sea, es un Estado muy impactado. Se deforestó mucho, digamos, por ganadería, por minería, etcétera. Y ha crecido en áreas de conservación, no es de lo más importante en el estado de Guanajuato la agenda ambiental, ni siquiera para las instituciones académicas, ¿no? O sea, sí hay gente haciendo investigación en la Universidad de Guanajuato, en el CINVESTAB, en el Angevio, sí hay gente que está haciendo investigación, y también en este caso que hemos conocido en este campus, en Salvatierra, de Celaya, investigación aplicada, ¿no? Con comunidades, con personas manejando bordos de agua, etcétera. Entonces, sí, el asunto en el caso de Guanajuato se tiene que fortalecer la agenda ambiental, hay que invertirle mucho más, hay que subir de nivel, no de categoría burocrática necesariamente, subir de nivel lo que sería la agenda institucional estatal, el Instituto de Ecología. No necesariamente lo resuelves haciendo una secretaría, no necesariamente, ¿no? Pero sí hay que fortalecer su agenda, su presupuesto, sus instrumentos, ¿no? A la Procuraduría Estatal también, y fortalecer las áreas municipales. O sea, las direcciones ambientales municipales tienen que existir, tienen que fortalecerse, tienen que tener presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues la gran inversión es industrial, el clúster automotriz,
es así mucha de la solución al empleo, a la inversión, la infraestructura de ese tipo, sí, pero las zonas forestales, captación de agua de lluvia, contaminación. Sí, hay un descuido ecológico alrededor del entorno. Hay poca capacidad de atención, pues no está desatendida, existe el plan estatal, existe la actualización de la agenda de cambio climático, la estrategia de biodiversidad, etcétera, pero sí falta mucha fuerza para atenderla más, pues no y bueno, la explicación también de la desatención y de la poca inversión son las crisis que estamos viviendo, ¿no? Económicas y sociales, etcétera. Eso lo explica, no lo justifica. Y bueno, hay que meterle mucho más porque, pues, por ejemplo, ahorita en este ejido de Ojo de Agua de Ballesteros, es un ejido de 980 hectáreas, que tiene 350 totalmente conservadas, de selva baja, increíble, padrísima, además con especies de mucha importancia ecológica y biológica, y 600 hectáreas de agricultura, ganadería, más o menos bien manejadas, conservadas, tienen un manejo del agua importante con el riego, con una presa que tienen ahí, y quizás una de las grandes cosas importantes y gran sorpresa de hoy fue que socialmente están muy unidos, ¿no? O sea, no quieren fragmentarse, ¿no? No quieren individualizarse, no quieren parcelar para vender cada quien su parcela, quieren seguir juntos los 60 y tantos ejidatarios. Eso es un fenómeno pues muy bueno, padrísimo, y dicen, no queremos fragmentar, no queremos parcelar, entonces queremos conservar esto, ¿no? Puede ser un ejemplo. Puede ser una actividad concreta. Yo particularmente no creo mucho en los modelos y en los ejemplos, no porque, o sea, me parece muy pretencioso la repetición. Claro. Porque si ya enfrente son dinámicas diferentes. Pues son dinámicas diferentes, suelos diferentes, etcétera. Sí reconozco que es importante que, bueno, haya intercambios de experiencias, ahí sí. Valdría la pena que los de Ballesteros vayan a San Miguel de Allende y vayan ahorita pero como fundamento, ¿no? Más en su profundidad. O sea, que esa colectividad, el sentimiento comunitario es el que podría ayudar a pervivir. Está ayudando a conservar naturaleza. El sentido de comunidad, el sentido de colectividad está fortaleciendo la conservación del ecosistema, el buen uso del agua, incluso la vida en paz, la vida cordial, una serie de cosas que se ven muy muy buenas, ¿no? Entonces no es rollo social ni político, nada más. Sino el contenido, que realmente el hombre se dé cuenta de ese ser gregario que sí que le ha permitido ser, ¿no? O sea, en su sentido natural. Exactamente, ¿no? Y bueno, viven juntos pero no revueltos. No revueltos, pero se comprende esa unidad y esa interrelación. Y como producto pues da eso, o sea, da un bosque de 300 hectáreas que no quieren fragmentar, que no quieren vender, que no quieren destruir, a pesar de que les pueden ofrecer no sé cuánto. Pero viene el potencial interno hacia el mismo. En términos sociales, locales, lo tiene muy grande. El ecosistema ahí está, la academia se vinculó, hoy estuvieron las autoridades políticas electas, las que van a entrar en octubre y en septiembre, incluso estuvieron presentes ahí en la reunión. Obviamente nadie está en contra, ¿no? Todo el mundo está a favor, ¿no?, del asunto, y pues es como los compañeros que están en esta reunión también están empujando para que se concreten las cosas, ¿no? Para que lo que se dice se haga, ¿no? O sea, si la universidad va a mandar 4 investigadores y 10 estudiantes, pues que lo haga. Si la Conavio va a ayudar a gestionar o va a hacer el estudio para que se haga la declaratoria de área natural protegida, pues que lo haga y se comprometa, y en fechas y en tiempos, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que hoy sucedió, y bueno, no es común verlo, pues, ¿no? No es fácil verlo, y en este caso sí es un ejemplo que hay que seguir, ¿no? Independientemente que esa aplicación su lógica, sea, en su coherencia, sí, claro, sí, muy importante en este caso este proyecto, y muy sorpresivo, etcétera, ahí sí comparado con otros, pues, ¿no? Que están sucediendo en el Estado. Sí, creo que la universidad va a hacer un gran aporte ahí, está haciendo un gran aporte ahí. Este grupo de México, de
Valentín de la Rosa, y por la parte institucional, ¿no? La parte institucional que pues más vale que nos pongamos de acuerdo en este caso, para que las cosas confluyan, ¿no? A quién le toca hacer qué, a quién el estudio, a quién operarlo, etcétera, porque pues la gente dice, pues entonces aquí también estamos, sí. La infraestructura y la maquinaria tiene que salir de esta interrelación entre las instituciones y el gobierno y con el conocimiento y los pobladores locales con el conocimiento del medio. Además, exactamente, ¿no? O sea, con la valoración de que, bueno, es importante el flujo del agua, las especies que están ahí, la conservación del suelo, etcétera. Claro. Pero más como una convivencia más que esta pletórica imagen de rescate tipo el Avatar, ¿no? De que incluso hasta causó furor en ciertos grupos porque dicen que están fomentando un neoecologismo, etcétera, claro, no, yo creo que aquí sí hay, bueno, a lo mejor me contradigo, sí hay un ejemplo a seguir, si hay un modelo en el sentido de que hay un problema de que... Pero práctico realmente, práctico, no New Age, no espiritual. No, para nada, ¿no? Más práctico y es ahí donde empieza a funcionar la situación más que con una reflexión espiritual, ¿no? Y sí hay un cierto problema generacional. La mayoría, como hace rato te decía el dicho de que voy para los 80, pero voy para los 50... La mayoría de ellos son de más de 60 años, de 70. Claro. Entonces es una generación que quiere dejarle a su próxima generación, que sí está viendo otras opciones, no necesariamente esas, y ahí viene el trabajo social, pues, ¿no? Okay. Para que la nueva generación pues lo asuma y le siga, pues, ¿no? Y por último, ¿alguna reflexión final o algo más que nos quieras comentar? Pues, ¿o que quisieras dejarnos? Bueno, creo que es importante mencionar que en el caso de lo que es en general la naturaleza, concepto filosófico tan profundo, sí es importante que la conozcamos, la valoremos, la respetamos, ¿no? Independientemente del nivel de conocimiento que tengas, académico o no académico, etcétera, ¿no? Yo creo que sí es muy importante valorar la existencia de las otras especies, de los otros ecosistemas, porque además, inevitablemente decirlo, nos dan servicios ambientales, nos dan agua, nos dan temperatura, insisto, nos dan creatividad, nos dan una serie de cosas, porque somos parte de, no es que nos dé la naturaleza, aunque estemos en las ciudades, en el edificio 28, somos parte de, pues no somos el otro, ¿no? Esa transformación, evolución que hemos tenido siempre, somos una especie más depredadora, si quieres, deforestadora, pero somos una especie, no es el hombre y la naturaleza, es la sociedad en la naturaleza, ¿no? Cuidando, transformando, mejorando, haciendo selección de especies, incluso ahí se podría discutir lo de los transgénicos, todo lo que ha pasado con la selección y mejora de especies, de cuidado, pues eso ha sido también todo un proceso. Entonces, sí creo importante que en el caso de lo que es la parte académica, se fortalezca la investigación, qué tenemos, cómo lo tenemos, y qué se propone para conservarlo, para tenerlo a perpetuidad, digamos, ¿no? Eso sí es importante que cualquier hombre, mujer, niño, niña, se involucre en los aspectos naturales, ¿no? En el clima, en la orientación, en la salida y puesta del sol, en todo ese tipo de cosas. Okay. Pues muchísimas gracias, a usted bienvenido también a este espacio, el Campus Celaya Salvatierra. Cuando guste, pues aquí siempre tendrá las puertas abiertas y espero que se haya sentido satisfecho Muchísimas gracias, con la atención. Ojalá y nos veamos pronto otra ocasión. Claro que sí, y trabajemos en conjunto. Muchas gracias. Hasta luego.
En las costas, bueno, pues viene la posible aumento del nivel del mar. En el mar, en el caso de los arrecifes, pues mayor temperatura, mucho más riesgo de muerte de los corales, etcétera, ¿no? Entonces, en términos de deforestación, de deforestar, así estrictamente, creo que tiene que haber una aplicación cada vez más rigurosa de las leyes, de la política pública de conservación, para que haya una reducción. Hay un compromiso de México para llegar incluso a la tasa cero de deforestación, ¿no? Que no haya deforestación. Entonces, si no se cumple, el futuro efectivamente es pues mayor contribución al cambio climático en términos negativos, ¿no? Porque el cambio climático ha sido toda la historia del mundo, ¿no? Siempre ha cambiado el clima, ha habido glaciaciones, ha habido calentamientos, ha habido enfriamientos, etcétera. Siempre han estado, sí. Ahora de repente estamos... Nos falta la cuarta glaciación, que no se tarda que se está acercando. Exactamente, pues, ¿no? Entonces, si no hay, particularmente si no hay una aplicación más rigurosa de las políticas públicas en el caso de protección, vigilancia y de modelos de conservación y de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pues sí, el futuro ecológico es más desastroso, digamos, no me gustan mucho las palabras apocalípticas, pero no encuentro ahorita otra, habrá más deterioro, mayor migración a las ciudades, ¿no? Habrá más sequía, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido pudiera ser así, digamos, apocalíptico. Sí. Por otro lado, hay un incremento, digamos, en la creación de áreas naturales protegidas, 26 millones de hectáreas. Hay una creación de unidades de manejo forestal que han aumentado en muchos millones las hectáreas de bosque en términos de manejo certificado, de mejor aprovechado, etcétera, a pesar de que vivimos la contradicción de que el 80% de donde viven, por ejemplo, los ejidatarios, indígenas, comuneros, son las zonas más ricas biológicamente, sin embargo son las zonas más pobres económicamente, ¿no? La riqueza biológica, pobreza social y económica, ¿no? Es una locura, y quiere decir que quizás tenemos un discurso desde hace muchos años, en el caso de quizás los biólogos, donde hemos dicho, pues sí, que la riqueza biológica, la biodiversidad, y que México es un país súper mega diverso, pero en esas zonas justamente tenemos la mayor pobreza social y económica. Entonces sí es importante que haya mayor aplicación de políticas públicas y sobre todo que haya sinergias y transversalidad para y yo vine representando en este caso de hoy, concretamente a la Conavio, a Pedro Álvarez y Casa, y bueno, di algunas orientaciones técnicas, administrativas y algunas opiniones de por dónde irse, digamos, ¿no? Para hacer la reserva, ¿no? Eso fue lo de hoy, digamos. Es lo de hoy, digamos. Sí. No sé si hay otras cosas generales. Partimos un poco de lo general y ahorita caemos a lo particular. Sí, perfecto. Sí, y ya habrá algunos temas de conservación, de manejo de vida silvestre, etcétera, que pueda opinar, digamos, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿cuál es el futuro ecológico de México? Pues el futuro ecológico es, digamos, los procesos ecológicos seguirán existiendo, ¿sí? Si sigue habiendo una tasa de deforestación de 500,000 hectáreas anuales, digamos que el futuro de que siga sucediendo lo que se llama el proceso ecológico académicamente, pues sigue existiendo, ¿no? O sea, si quitamos el número 8 y el número 4, no se acaban las matemáticas, ¿no? Entonces, si quitamos 20 árboles, mi opinión es que la agenda ambiental está muy dispersa, ¿no? Y bueno, comparable con
las políticas agropecuarias es de 1 a 12, ¿no? El presupuesto de la Semarnat es 1 peso y el de la Zagarpa es de 12 pesos, ¿no? Entonces, si tú llegas a promover que cuiden las mariposas y que el arbolito no lo tumben, pues el siguiente a entrar, a sentarse aquí, yo ofrecería 1 peso por cuidar ese bosque y esas mariposas, y el que vendría atrás de mí, que en este caso sería el sistema agropecuario, ofrecería 12 pesos, ¿no? Entonces sería ¿con quién te vas? ¿No? Digo, si me das 12 pesos, pues agarro 12 pesos, no agarro 1 peso, ¿no? Entonces, sí se requiere una gran valoración de los recursos naturales, de la biodiversidad, darle mayor valor económico, social, estético, en términos de salud, de servicios ambientales, agua, bosques, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la transformación del proceso de conservación sí tiene que ser de una tendencia hacia mejorar lo que es conservación, aprovechamiento. De tal manera, incluso hay zonas, por ejemplo, en el estado de Guanajuato particularmente, que fueron abandonadas por la gente que migró, abandonó tierras, migró a la ciudad o migró a estados. La ecología no se acaba. Lo que hay un impacto es en el medio ambiente y en los procesos ecológicos que suceden en ese ecosistema, en un bosque de encino, en una selva baja, en una selva alta, etcétera, ¿no? Pues digo, es muy común, pues muy normal, quizás es más una obsesión académica lo que estoy diciendo, en el sentido cuando se dice afecta a la ecología, ¿no? No, pues a la ecología no la afecta, ¿no? A lo mejor hasta le mejora porque hace reflexionar más, hace más análisis académicos, como no afecta a la física, cuando cambias una ley o la evoluciona conceptualmente, o como no afecta a las matemáticas y quitas el 2 o el 4, o le pones el 8, o pusieras el -0, etcétera, ¿no? Entonces, lo que afecta es el impacto es al medio ambiente. Y el futuro ecológico de México, en términos, por ejemplo, de cambio climático, hay ya unos modelos muy, muy avanzados, muy aceptados por el Comité Intergubernamental, Interacadémico, Interinstitucional de las Naciones Unidas, donde participa México, donde hay unas tendencias a mayor sequía, ¿no? Sobre todo la parte norte. Entonces, en términos de futuro ecológico, es que hay zonas de mayor sequía, por lo tanto tiene que haber procesos de adaptación de las especies de flora, de fauna, de hongos, pues para adaptarse a esos climas, ¿no? A menos precipitación posiblemente, a mayor temperatura.